Muy bien, pues vamos a prepararnos para ofrecer la oración y comenzamos la lección de hoy, que es muy interesante. A ver, mirando los nombres que tengo ahí en la pantalla, por ejemplo, tenemos por aquí algún nombre, alguien que no haya orado nunca, a ver si consigo a alguien que no haya orado. Por ejemplo, María Muñoz, ¿tú has orado alguna vez? Buenas, no, en esta clase no. Pues entonces, adelante. María Muñoz nos ofrece la primera oración y empezamos la lección. Bueno, dame un momento, por favor. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en esta clase. Gracias por permitirnos aprender más sobre fundamentos y las revelaciones que se llevaron a cabo en los principios de la restauración de la Iglesia. Gracias también por tener un gran maestro y también poder aprender de los demás alumnos. Gracias por que podemos aprender y enseñarnos los unos a los otros. Bendícenos por favor en esta clase, ayúdanos a poder tener la guía del Espíritu Santo para que pueda testificar a nuestras mentes y corazones las verdades y principios que vamos a aprender. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, María. Bueno, pues vamos allá. Hoy tenemos la lección 14, que es la clase 12. Siempre, como en 2 ocasiones dimos 2 lecciones, siempre el número de clases es 2 menos que el número de lecciones. Pero hoy es la lección 14 que termina el primer cuatrimestre. En inglés lo llaman semester, y todavía no sé por qué, porque si son 4 meses no puede ser un semestre. Pero bueno, será un problema de la lengua. Así que el cuatrimestre termina con la lección 14 y como ya os he indicado en el grupo, y luego lo comentaremos al final, tenemos unas vacaciones y después de las vacaciones continuamos con la segunda parte. Luego lo comentaremos si hay alguna duda y demás. Escrituras adicionales. Si hay algo que caracteriza a la Iglesia de Jesucristo es que tenemos más libros canónicos que nadie. No sé si eso significa que leemos más que ninguno, pero por lo menos tenemos más cosas que leer. Y luego ya tendremos que demostrar que las leemos. Si no las leemos y no las conocemos, pues entonces no somos dignos de la restauración, ¿no? Así que nosotros tenemos más responsabilidad que nadie porque tenemos más libros que estudiar. Voy allá rápidamente, voy a hacer un resumen de algunas de las cosas que después discutiremos en grupos. Punto número 1, y que lo encontráis en la elección en el teléfono, en la biblioteca del Evangelio. Leemos en la lección que ningún profeta ha recibido tantas revelaciones como José Smith. Tenemos profetas en las Escrituras que han dado algunas revelaciones, pero José Smith no es que haya dado revelaciones, es que ha escrito libros enteros, restaurando principios perdidos y además añadiendo principios que tienen que ver con la última dispensación, porque ya sabéis que nos enseñan en la Iglesia que todas las dispensaciones desde Adán se unen en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que la última dispensación, que es esta en la que nos encontramos, resume todas las anteriores y hacía falta un profeta capaz de recibir todo lo que se perdió y todo lo que hacía falta, lo específico de esta dispensación y los de otras dispensaciones perdidas. Así que José Smith se convierte en el profeta que más revelaciones ha recibido en la historia de los profetas. Eso es un comentario que hay en la lección. Preguntas que podríamos hacernos sobre este punto. Primera, ¿conozco bien lo que se perdió en la apostasía?
Segunda, entiendo bien todo lo que se ha restaurado y su importancia. Yo creo que son dos puntos muy importantes. Para tener esa visión de lo que significa la restauración del Evangelio, tenemos que saber qué es lo que se perdió, qué es lo que se ha recuperado, qué es lo que se ha añadido y la importancia de esto que se ha recuperado. Yo hago un resumen en el artículo que os envié, de lo de una restauración sin límites, que yo creo que es un asunto muy importante. Ahí os comento los movimientos restauracionistas que hubo antes de José Smith, de manera que José Smith no es, digamos, el primer restauracionista que aparece en la historia del cristianismo. Ya había un grupo en el siglo XVII en Inglaterra, este grupo fue a Estados Unidos y en el siglo XIX había un movimiento restauracionista muy importante, de manera que José Smith se incorpora a estos movimientos del siglo XIX. Pero en este artículo comento que el restauracionismo de José Smith se llama restauracionismo expansivo. ¿Por qué es expansivo y no restrictivo? Pues porque los movimientos restauracionistas de la época, siglo XIX en particular, hablaban de restaurar lo que se había perdido para tener de nuevo la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia neotestamentaria. Y, como decían los restauracionistas que ahí comento, cuando la Biblia habla, nosotros hablamos, y cuando la Biblia calla, nosotros callamos. La Biblia es el límite de la restauración. Pero José Smith cambia, y lo encontráis incluso en Internet. Si vais a Internet y escribís restauracionismo, dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una concepción del restauracionismo distinta, porque no se basa en la Biblia, sino en la revelación. Eso es muy importante, porque las Escrituras son fruto de la revelación. Por tanto, el restauracionismo tiene que apoyarse en la revelación, que es la fuente de las Escrituras, y no en las Escrituras, que es un resultado. Por eso es expansionista, porque José Smith se basa en la revelación y no en la Biblia. Y así José Smith empieza con el Nuevo Testamento, igual que los restauracionistas de su época, salta del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, rompe las tapas de la Biblia y se mete en el mundo preterrenal, y con eso rompe una horrorosa cosa que se creía en el cristianismo, que es que nosotros aparecemos en la existencia con el nacimiento, porque fuimos creados de la nada. Así que en el pasado no hay nada, somos fruto de la nada, somos hijos de la nada, no somos nada. Y aquí de repente aparecemos de la nada, ¿no? Vamos, que Dios se saca al hombre y a la mujer de la manga. No de la manga del Mar Menor, sino de la manga divina. Y aparecemos de repente, y eso ha creado muchos problemas en el mundo. Por ejemplo, si alguien es aficionado a la filosofía y entra en el mundo del existencialismo, y descubriréis que la angustia de los existencialistas está en esto, en que la existencia empieza con el nacimiento. Y les crea esa una angustia, porque eso quita mucho sentido a la vida. Y esto es lo que estoy hablando de la importancia de entender la apostasía y entender la restauración. Entonces José Smith no solamente salta del Antiguo Testamento a la vida preterrenal, sino que salta aún más y va más allá. ¿Dónde va? Al mundo de las... Vamos. Empieza por inte. Inteligencias, muy bien. Y el mundo de las inteligencias es muy importante. El mundo de las inteligencias son increadas, son tan eternas como Dios, son coeternas con Dios. De manera que nosotros hemos existido siempre. No sabemos mucho de aquella etapa, pero es muy importante esto de las inteligencias, porque nos convertimos en seres necesarios, no contingentes. ¿Sabéis lo que habéis estudiado en filosofía, la diferencia entre necesario y contingente? A ver, ¿quién lo sabe? Venga, examen de filosofía. ¿Qué diferencia hay entre lo necesario y lo contingente? Lo contingente es que yo creo que se podía aplicar al espíritu y, por supuesto, al cuerpo, pero no a la inteligencia. ¿Lo digo yo o lo decís vosotros? Mira, Alejandra lo va a decir.
Contingente es aquel que no es por sí mismo, creo, sino que es por, no sé si por otra persona, algo así. Muy bien. O dicho de otra Y en el manera, caso de Dios, pues no. Dios es necesario, el hombre Exacto. contingente. Es decir, que lo contingente es lo que podría ser o no ser. ¿Por qué somos nosotros? Porque Dios no creó. Si no nos hubiera creado, no existiríamos. Un ser necesario es el que siempre existió y existirá. El ser contingente es el que no existía y existió. Podría no haber existido. Entonces, el espíritu es contingente, en mi opinión, porque si Dios no nos hubiera creado espiritualmente o engendrado espiritualmente o dado vida espiritual, no existiría el espíritu. Pero la inteligencia siempre ha existido, es necesaria su existencia. Es decir, que no puede no existir, se dice en filosofía. No puede no existir. Mientras que lo contingente puede no existir. Así que eso es una cosa muy importante, sobre todo yo que soy discípulo de Unamuno, salvando las distancias temporales, que estaba angustiado por la nada no existe para nosotros. Entonces, claro, el mundo era horroroso porque nos encontrábamos con la nada en el cristianismo, venimos de la nada, y con la nada en el orientalismo, porque siempre se me olvida la palabra, ¿cómo se llama el cielo oriental? El nirvana. El nirvana es la nada. Entonces los cristianos nos ponen la nada en la espalda y los orientalistas, especialmente hinduistas, nos ponen la nada en el futuro, en el nirvana. Somos una especie de emparedado de nada, ¿eh? Nada de nada. Así que somos un bocadillo de miga y no hay mucha miga en nuestra vida sin la restauración. En fin, estas son cosas del lenguaje. Entonces, en la restauración sin límites es muy importante. El expansionismo del restauracionismo de José Smith. Por tanto, aunque José Smith no es el primer restauracionista, sí es el único expansionista. Y eso es muy importante en lo que estamos comentando. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar rápidamente al punto número 2 de mi resumen previo al debate de equipos? Ningún debate, ninguna pregunta contingente, ninguna pregunta necesaria, pues seguimos. Punto número 2. A ver si sabéis la diferencia. El Elder Oaks, hoy presidente Oaks, dijo, y aclaró una cosa muy interesante. Estoy buscando su discurso y no lo encuentro por ninguna parte, pero yo lo recuerdo muy bien, porque dijo una cosa que se me quedó grabada a fuego en la cabeza. Él dijo que no es lo mismo la revelación continua que la revelación continúa. La tilde, una simple tilde, cambia completamente. En inglés, os lo voy a decir a los que saben inglés, él dijo que no es lo mismo, it is not the same continuing revelation than continuous revelation. Es decir, no es lo mismo la revelación continua que la revelación continúa. Y es muy importante porque cuando comenté eso a un amigo, oye, en nuestra iglesia tenemos profetas y revelación continua. Y pues, ¿cuál es la última revelación que ha tenido tu profeta? Y nos quedamos pensando, ¿qué revelación, qué revelación, qué revelación? Cuentan y dicen, y ya creo que lo he comentado otras veces, que en realidad, si vais a Doctrina y Convenios, las únicas revelaciones que hay ahí son de José Smith, excepto la última, que es de José F. Smith, que era su sobrino, o la de Brigham Young cuando habla de la organización del viaje al valle. Pero aparte de eso, e incluso las revelaciones son todas casi del siglo XIX. ¿Y cuántas revelaciones tenemos del siglo XX en Doctrina y Convenios? Entonces dice que revelación continua, nada. Y la revelación continúa, porque está ahí abierto el canon, pero revelaciones, las de José Smith, que es el profeta. Los demás son profetas con minúscula, decía este teólogo de la Iglesia. Activo, no es inactivo, porque a los inactivos siempre podemos ponerles pegas, ¿no? Pero es verdad que la revelación no continúa. Es continua, pero no continúa. Es decir, no hay revelación todos los días, no hay revelación todas las conferencias, no hay revelación todos los meses, porque entonces tendríamos tantos libros que no seríamos capaces de leerlos, ¿no? ¿Algún comentario sobre este punto número 2? A ver, preguntas, ¿qué es el libro de mandamientos? Venga. Por cierto, tengo yo uno aquí. ¿Quién lo ha dicho? Sara. Sí. ¿Qué es el libro de mandamientos? Doctrina y Convenios.
Antes de, ¿no? Exacto. Antes de Doctrina y Convenios se intentó, es decir, José Smith tenía, en aquella época él recibía revelaciones y él las compartía con uno, con otro y tal, pero las revelaciones no las tenían los miembros de la Iglesia. Entonces, en la historia de este asunto dicen que en 1831 se hizo una imprenta en Missouri y entonces se quiso aprovechar esta imprenta para publicar unas 60 revelaciones que había recibido José Smith hasta el momento. Entonces, prepararon una copia manuscrita de estas 60 y tantas revelaciones y pidieron a William W. Phelps, el 1 de noviembre de 1831, que imprimiera 10.000 ejemplares con estas más o menos 60 revelaciones y pondrían como título Libro de Mandamientos. El 3 de noviembre se añadió un apéndice a este libro de mandamientos, que es la sección 133 que tenemos actualmente, y el 20 de noviembre, estamos hablando de 1831, Oliver Cowdery y John Whitmer fueron con el manuscrito para imprimir a Missouri, y el 5 de enero de 1832 ya estaba todo preparado para la impresión. En julio de 1833 empezó ya a terminar la impresión, y cuando estaban terminando de imprimir el libro de mandamientos, ¿qué pasó? Un ataque del populacho. Sí, señor, un populacho destruyó la imprenta. Y con riesgo de su vida lograron salvar algunos ejemplares, no completos y demás, para poder tener algo de lo que estaban intentando hacer. En julio de 1833... vino la chusma, destruyó la imprenta y solamente se salvaron algunos ejemplares. Yo tengo uno de ellos, pero es una reproducción. Aquí lo tengo. Era chiquitito, desde aquí la mano, un libro de bolsillo. Se llama El Libro de Mandamientos, que es una reproducción de lo que... Entonces, esto es lo que quería José Smith, que se hicieran 10.000 ejemplares para que todos los miembros de la Iglesia tuvieran uno en el bolsillo y pudieran tener a mano lo que José Smith había recibido hasta la fecha. Libro de Mandamientos. Como no pudieron hacerlo, dice en la historia que en 1835, en Kirtland, añadiendo las nuevas revelaciones, se publicó el libro de Doctrina y Convenios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y tengo yo también una reproducción. ¿Ves aquí el libro de Mandamientos? Y Doctrina y Convenios, que se publicó para que los miembros de la Iglesia tuvieran copia de las revelaciones. En aquella época todos tenían mucho deseo de tener una copia. Nosotros tenemos copia de esto y más completa todavía. Pero la pregunta es si lo estamos valorando suficientemente. Y una de las cosas que vais a debatir, si no me equivoco, es qué pasaje de Doctrina y Convenios que se han restaurado consideramos que es muy importante para nuestra vida, de qué manera ha afectado nuestra vida algún pasaje, alguna revelación, algún principio del libro de Doctrina y Convenios. Así que ir pensando, si no lo habéis pensado ya, porque eso es un punto importante. Es decir, si alguien nos pregunta, oye, José Smith recibió revelaciones que están en el libro de Doctrina y Convenios. Sí, bueno, pues dime una. ¿Y de qué manera esa revelación a ti te ha ayudado en tu vida? Creo que es muy importante que tengamos bien claro que hay ciertas revelaciones fundamentales. En mi caso, cuando recibí las charlas hace ya unos cuantos años, en el año 71, no, en el año 70, los misioneros me explicaron el plan de salvación y aquello me salvó, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, en la sección 76, que surgió con la revisión de Juan 5:29, de lo que hablaremos ahora, dio lugar a un cambio en la idea de la vida después de la muerte. No cielo e infierno, sino grados de gloria, que es una cosa muy distinta y desde luego fundamental en la restauración. Bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de pasar rápidamente al punto número 4? Estoy preparando el camino para el debate. ¿Sigo? Causa curiosidad dónde sacaste esos libros, ¿de la época de José Smith? Pues hice un viaje en el tiempo. Yo te digo yo que eres un viajero del tiempo, ya lo sabía yo. Ahora nos dices que conociste a José Smith. Le dije a José, mira, ahí tienes una copia por ahí. Dijo, pero nada más que tenemos 10.
¿Qué es lo que es? Vamos, pero vamos, si vais a Lago Salado, por ejemplo, en la librería de la iglesia, el Brigamiano, demás, ahí vienen esas reproducciones. Incluso tengo otro libro muy interesante que ahora compartiré también, que lo compré también por allí. Bueno, tengo 4 libros que compartir con vosotros y mostraroslos, que son muchos libros interesantísimos que forman parte de mi historia, la historia de mi larga vida en este mundo. Entonces, yo tengo una pregunta. Raquel. Pero no tiene que ver con la lección, pero ahora que has hablado de libros, ¿tú tienes los escritos de Josefo? Los escritos de Josefo, sí. Lo sabía. Tengo por allí, tengo una colección de los libros del principio del cristianismo y demás, los padres de la iglesia, y muy interesantes todos. Sí, Josefo, la historia del cristianismo. Son libros muy interesantes que hay que ir leyendo, y a mí ya se me han olvidado, así que tengo que leerlos otra vez. Gracias, Raquel. Punto 4. La traducción de José Smith de la Biblia. La historia de la traducción de José Smith de la Biblia es muy interesante también. Espero que la estudiéis si podéis. Y en la lección de hoy nos introduce un poquito, nos ayuda a entrar en este mundo. Dicen que la mitad de las revelaciones que hay en Doctrina y Convenios son el resultado del esfuerzo de José Smith de traducir la Biblia. Es decir, de revisar la Biblia. Entonces José Smith sintió que tenía un llamamiento que Dios le hizo, que fue revisar la Biblia. Hay un artículo de fe que habla de nuestra creencia en las Escrituras. ¿Qué artículo de fe habla de qué piensa la Iglesia sobre la Biblia? Tal y como lo dijo José Smith. El 8, creo. ¿Es el 8? ¿Qué dice el artículo 8? Creemos en la Biblia. Creemos en la Biblia como, bueno, se me ha ido. ¿Eh? Hasta donde esté traducida correctamente, Es ¿no? el 9. Muy bien. El 8 habla de la Biblia y el 9 habla de la revelación continua. La revelación continua. Es decir, que son dos versículos de artículos de fe o 2 artículos de fe correlativos muy importantes. Así que muy bien. El versículo 8, Joubert, habla de la Biblia. El versículo 9, muy bien. ¿Ha sido Raquel el que lo ha dicho? Habla de la revelación que continúa. ¿Quién es el que ha dicho el artículo 9? Alejandra. Alejandra, muy bien, Alejandra. El artículo 9 habla de la revelación. Son 2 artículos muy importantes. Y José Smith se puso a trabajar con la Biblia. Yo tengo aquí algunos datos. Dice que desde junio de 1830 hasta julio de 1833, unos 3 años, dedicó José Smith a traducir la Biblia. Compraron una Biblia grande del rey Santiago de púlpito, esta grande de la época, que tenía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y al final los libros apócrifos, y fueron desde Génesis hasta Apocalipsis, revisando los libros y haciendo los cambios necesarios. Y en 1833 terminó la traducción y desde 1833 a 1844 empezaron a preparar los manuscritos para publicarlos. La idea de José Smith era publicar. En 1844 lo mataron y por tanto no pudo publicarlo. ¿Qué ocurrió con aquellos manuscritos? Quedaron en manos de Emma Smith. La iglesia se fue de Nauvoo, se fue al valle. José Smith le dijo a Emma, oye, por favor, dame los manuscritos de la traducción de la Biblia, que queremos publicarlos, según el plan de José Smith. No, ella no, era una cosa, no me siento preparada para darlos y tal, y se los quedó. Y en 1866, la Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, después llamada la Comunidad de Cristo, le pidió los manuscritos de la traducción de la Biblia a Emma. Emma se los dio, la Iglesia reorganizada los publicó como un libro. Y en ese libro, mezclando lo que José Smith había dicho con la Biblia anterior, quitando todo lo que José Smith había cambiado, se salió una Biblia en inglés que tiene todos los cambios incluidos. Y yo tengo aquí una copia. Se llama Las Sagradas Escrituras, The Holy Scriptures. Publicado el año que lo publicaron fue en 1867. Dice aquí que se publicó
en la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Independence, Missouri. Y es un libro muy interesante porque está aquí todo lo que José Smith cambió, incorporado a la Biblia sin ningún tipo de indicación dónde está lo antiguo y dónde está lo nuevo. Así que en esta Biblia está todo. ¿Qué hizo la Iglesia de Jesucristo? Pues una vez que la Iglesia de Jesucristo tomó conciencia de la importancia de estas correcciones de José Smith, pidió permiso a la Iglesia Reorganizada para utilizar parte de ellos como notas a pie de página. Y la Biblia King James no la tocaron, pero a pie de página fueron poniendo los cambios. Y cuando los cambios eran demasiado grandes, lo pasaban a un apéndice al final. Así que durante años la Iglesia ha tenido en inglés, la versión Rey Santiago, la edición de Rey Santiago, una Biblia con notas a pie de página con los cambios que José Smith había hecho. Concretamente incorporaron un total de 1150 de los cambios, los que tenían más importancia doctrinal, y eso se van encontrando o a pie de página o en el apéndice. Y durante años pues yo he estado envidiando siempre a los ingleses porque tenían la Biblia con toda esa información, hasta que la Iglesia de Jesucristo decidió hacer lo mismo en español en el año 2009. Pidieron permiso a la Sociedad Bíblica, porque querían utilizar la misma edición que utilizamos, Reina Valera. Es interesante porque en inglés se llama Rey Santiago y en español se llama Reina Valera. Y algunos pensarán que es una reina, no es una Reina Valera, era un hombre, se llama Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina es el que hizo la traducción del hebreo y del griego, y la revisión la hizo Cipriano de Valera. Entonces Casiodoro Reina, Cipriano de Valera, se convierte en la Biblia Reina Valera. Y en inglés, Rey Santiago. Entonces, pareciera que es una reina, pero no, es un apellido. Entonces, la Iglesia utilizaba Reina Valera en aquella época, no sé si recordáis, la edición que utilizábamos era 1967. Entonces, la Iglesia fue a la Sociedad Bíblica y pidió permiso para hacer lo mismo que hicieron en inglés, que es quitar todas las notas, quitar todas las referencias, quitar todo, y a pie de página ir poniendo notas sobre los cambios y también referencias cruzadas a otros libros canónicos, y la Sociedad Bíblica no les dio permiso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Iglesia? Pues tuvo que irse a la edición del año, tengo yo aquí, del año 1900, que ya no tenía derechos de autor, y no, desde 1909, y en su centenario, porque se hizo en el año 2009, la Iglesia hizo una actualización del idioma, que era casi como Don Quijote, ¿no? Por ejemplo, decía, y mandóle, y matóle, entonces tuvieron que quitarlo de mandóle y le mandó, etcétera, para actualizar un poco el idioma, y con esos cambios de la lengua añadieron a pie de página pues todas las referencias cruzadas de todos los libros canónicos y los versículos que la Iglesia cambió, y cuando los cambios eran muy largos, entonces los metía en el apéndice. Pero tenemos, por tanto, ya en español una versión de los cambios que hizo José Smith. Originalmente, tengo aquí puesto, José Smith cambió de la Biblia de inglés, Rey Santiago, King James, cambió 1.300 versículos del Antiguo Testamento y 2.100 versículos del Nuevo Testamento. En total, 3.400 versículos cambió él, o añadió al texto. Por ejemplo, en el libro de Enoc, sabéis que el libro de Enoc es un libro que siempre ha estado perdido, nunca ha sabido dónde está el libro de Enoc. Incluso hay por ahí libros que se llaman el libro de Enoc, no sé de dónde los habrán sacado, porque es un libro perdido. Y José Smith, creo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre Enoc hay 1, 2, más de 3 versículos no hay hablando de Enoc. Un versículo por lo menos, ¿no? Bueno, pues José Smith, ¿sabéis cuántos versículos añadió hablando de Enoc? 112. Y la pregunta es, ¿de dónde se lo sacaría este hombre? Porque no tenía el Antiguo Testamento en hebreo, no tenía el Nuevo Testamento en griego, no tenía manuscritos antiguos de la Biblia. Él solamente tenía la Biblia en inglés, iba leyendo y decía, oye, apunta, vamos a hablar de Enoc, que aquí no pone nada. Y empezó a dictar 112 versículos sobre la historia de Enoc, que ya lo tenemos ahí, sobre la predicación, la ciudad de Enoc y demás, ¿no?
Y así, por ejemplo, en Génesis. ¿Qué hizo en Génesis? ¿Qué libro tenemos nosotros que es la traducción o la revisión de Génesis 1 a 6? Es la perla de gran precio. El libro de... Moisés. Muy bien. Entonces, el libro de Moisés, de la perla de gran precio, es la revisión de Génesis del 1 al 6. Pero es que resulta que José Smith añadió un capítulo a Génesis. Él dijo, vamos a ver, empieza leyendo Génesis, Génesis 1, la creación, dice, aquí falta algo. Apunta, le dijo al escribiente, y le dictó todo Moisés 1, que sería Génesis 0. ¿Por qué es importante Génesis 0 o Moisés 1? Para lo que se restauró. ¿Qué añade Moisés 1, que es Génesis 0, al relato de la creación que viene a continuación en Moisés 2? Moisés 2 es el equivalente a Génesis 1 y Moisés 1 es el equivalente a Génesis 0, es decir, al capítulo previo. Hay un versículo muy importante. ¿Cuál es el versículo que todos aprendemos de memoria? Moisés 1. Que dice, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Qué versículo es ese? 39. ¿Es cuál? 39. ¿Y por qué es importante ese versículo? Porque, bueno, si quieres responder a otra persona está bien. Y nosotros sabemos que Dios creó el mundo, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué creó Dios el mundo? Pues ahí lo tenemos. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, aparte de otras cosas, este versículo añade algo que faltaba, en mi opinión, al relato del Génesis, y es Dios creó el mundo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque muchas personas, para nuestra exaltación, muchas personas no creen que haya un propósito en la creación. Bueno, pues aquí lo añade José Smith al poner Moisés 1, que es un texto de Moisés que se perdió y que él restaura. Y así en muchas cosas más. José Smith Mateo es la revisión de Mateo 23 y 24. Rápidamente, para terminar ya, el libro de Abraham. Una pregunta antes de hablar del libro de Abraham y concluir este debate previo, o esta introducción. El libro de Abraham es el libro que escogen casi todos los críticos de la Iglesia para atacar el Evangelio restaurado. Entonces, si habéis leído en la lección, hay un texto muy interesante sobre el libro de Abraham. Sabéis que en el verano de 1835 apareció en Kirtland un tal Michael Chandler que llevaba 4 momias y varios rollos de papiro. En el camino había ido vendiendo momias y papiros y él lo que le quedaba pues lo iba mostrando. Él era una especie de museo ambulante. Él mostraba las momias, mostraba los papiros y cobraba la entrada. Entonces fue a Kirtland con la misma intención y allí se anunció. Y si vais a los libros de la Iglesia y habla del anuncio que apareció en Kirtland, que se muestran las momias de la ciudad de Tebas y los papiros, etc. Porque este Michael Chandler decía, ¿y qué dirán los papiros? Me encantaría poder saber lo que significan. Ya en aquella época estaba Champollion trabajando en la interpretación de los papiros, pero lo que se había descubierto con Champollion todavía no había llegado a América. Entonces no había ninguna persona capaz de interpretar todavía los papiros que este hombre iba mostrando por todas partes. Pero entonces él oyó que José Smith había traducido un libro de Mormón que estaba escrito ¿en qué idioma? Egipcio reformado. Pues dice, bueno, pues si este ha sido capaz de traducir el egipcio para el libro de Mormón, a lo mejor también puede traducir los papiros que tengo yo aquí. Y se los mostró a José Smith y José Smith le dijo, déjamelos un ratito esta noche. Y José Smith se lo quedó esa noche y al día siguiente le dijo, estos papiros hablan de la historia de José y la historia de Abraham. Entonces este hombre dijo, oye, yo os lo vendo, yo ya estoy deseando descansar, así que os vendo los papiros, y él dijo, lo vamos a comprar los papiros. Digo, no, o los papiros y las momias van incluidas, porque si no queréis las momias, tampoco vendo los papiros. Yo quiero quitarme este muerto de encima. 4 muertos de encima. Entonces la Iglesia le compró las 4 momias y todos los papiros. Y José Smith se los quedó. ¿Y qué hizo con ellos? Pues empezó a traducirlos.
Y el resultado de la traducción de esos papiros es el libro de Mormón. Perdón, el libro de Abraham. ¿Y qué pasó con los papiros? Bueno, pues los papiros, cuando José Smith murió, los papiros quedaron con su familia, los vendieron. Estos papiros acabaron por ahí en diferentes lugares. Y cuando tuvo lugar el incendio de la ciudad de Chicago en 1871, los papiros desaparecieron porque estaban por allí. Y en 1967, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dio a la Iglesia unos fragmentos, 10 fragmentos que aparecieron de aquellos que habían quedado de lo que no se quemó en el incendio de Chicago. Y la Iglesia pues los publicó. Y entonces a partir de ahí empezó ya la gran pelea, ¿no? Porque los especialistas egiptólogos, que ya en este año 1967 ya sí tenían todos los descubrimientos de Champollion para la interpretación de los papiros, dijeron que el libro de Abraham no tiene nada que ver con esos fragmentos que habían aparecido. Por tanto, José Smith había mentido. El libro de Abraham no salen de los papiros. Pero claro, la Iglesia dice que los papiros que aparecieron son unos fragmentos, no fueron los papiros originales, uno de ellos muy largo, de colores y demás, que describen los testigos, que es el que usó José Smith para traducir el libro de Abraham. Entonces hay una gran pelea en torno al libro de Abraham y leeréis muchas cosas y escucharéis muchas cosas. Mucha gente se ha ido de la Iglesia porque se les engañó pensando que José Smith mentía con esto y mintió con el libro de Mormón y mintió con la primera visión y mintió con todo. Y entonces, qué gran ocasión para marcharse de esta Iglesia que me obliga a dejar el vino a un lado, ¿no? Entonces, este es un libro que es muy interesante. ¿Qué ha aportado finalmente el libro de Abraham? Que es lo que realmente importa. A ver, rápidamente, ya termino la introducción. ¿Qué principios doctrinales aporta el libro de Abraham fundamentales en la restauración? Estamos hablando que nuevos libros canónicos restauran principios perdidos. El libro de Abraham restaura principios muy importantes que yo he comentado en parte. Por ejemplo, la vida preterrenal, la muy bien, reordenación, el perfecto. concilio, la Qué bueno. creación Qué y bueno. el convenio abrámico, creo. También. Muy No bien. sé si él me escapa alguno. Tú eres una especialista en los rollos del Mar Muerto, digo, en los rollos de los Dios. Muy bien dicho. Entonces, Estudié un poco ciertamente nada más. son principios fundamentales. Sin los escritos del libro de Abraham se pierde mucho de los principios restaurados. Pero muchas de las personas críticas se pierden en el proceso y se olvidan del resultado. Como pasa con el libro de Mormón, se critica la traducción del libro y no les importa el resultado. Es como si yo traduzco un artículo por encargo, lo llevo a la persona o sociedad o grupo que me lo ha pedido y me dice, vamos a ver, ¿qué diccionario has utilizado? Pues yo he utilizado el diccionario uno que se llama Vox. Ah, pues si es el diccionario Vox, no lo quiero porque es un diccionario de extrema derecha. Ah, pues hombre, por favor. Entonces, ¿qué importa el diccionario que utilice yo? Lo importante es que el resultado sea un texto coherente con el original. Claro, aquí no podemos comparar el libro de Abraham con los papiros, primero porque se han perdido y segundo porque José Smith no sabía nada de jeroglíficos egipcios, ni él ni nadie en aquella época. Pero ahí ya entra la revelación, la inspiración y muchas cosas más que ya conocemos. Pero ciertamente el libro de Abraham tiene muchos comentarios importantes, coincide con la cultura de la época de Abraham y que no se conocía en la época de José Smith. En fin, leed todo lo que hay ahí sobre el libro de Abraham y preparaos bien porque ese es el objetivo siempre de los críticos para echar por tierra la inspiración de José Smith. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de pasar rápidamente a los puntos que hay que debatir en grupos? Sí, de hecho, cuando yo leí eso, ponía que José Smith tradujo muy poco de los papiros, que en realidad los papiros solo fueron una forma de llevarle a practicar con la revelación, porque casi todo lo que está en el libro de Abraham ha venido por revelación, más que por la traducción. Pues hay una mezcla los papiros sí se utilizaron, pero es cierto, como dices Raquel,
que José Smith tuvo que utilizar la inspiración porque su conocimiento de la lengua, no se llama demótica y demás, del egipcio jeroglífico, aunque él estudió, preparó un diccionario de términos, preparó una gramática, aunque dicen los especialistas que esa gramática y ese diccionario tenían poca conexión con, pero ciertamente había un esfuerzo intelectual de José Smith, igual que pasó con la traducción de la Biblia. Él tenía un profesor de hebreo en la Escuela de los Profetas, se llamaba Seixas, muy interesante porque donde yo estudié hebreo también había un profesor que se llamaba Seixas, pero supongo que no serían ningún descendientes. Entonces es muy importante saber que José hizo un esfuerzo, llamémosle intelectual, pero que al final, como bien dice Raquel, Dios tuvo que ayudarle porque no era posible en aquella época y en Estados Unidos traducir los jeroglíficos egipcios. Pero el contenido del libro es lo importante y no el proceso por el que se consiguió, porque José Smith, igual que con el libro de Mormón, nunca explicó el método que utilizó. Muy bien, pues entonces vamos a ir rápidamente. Vamos a poner en la pantalla las 6 preguntas que hay que debatir, que tienen conexión en parte con mi presentación y que nos lo vamos a repartir entre todos, como hacemos siempre. A ver, las 6 preguntas para debatir en grupo. A ver, las ponemos en la pantalla. Muy bien, aquí las tenemos. Veamos la parte de las preguntas. Me imagino que como os la mandé con tiempo, habéis podido echarles una ojeada y así habéis ido preparándoos y cuanto más os hayáis preparado, más fácilmente será debatirlo después en el grupo. Muy bien, pues entonces, vamos allá, ahí están. ¿Lo podéis ver en la pizarra, en la pantalla? Muy bien, pues vamos ahí. Primera, ¿qué importancia tienen las enseñanzas de la Iglesia de que la revelación no ha terminado? Entonces, el primer grupo tiene que hablar por qué es tan importante saber que la revelación continúa. Porque esto no lo tienen claro los demás grupos religiosos. Como he hablado antes del restauracionismo, que consideraban la Biblia como el criterio a utilizar para la restauración, pero en la Iglesia se habla de la revelación, que es anterior a las Escrituras. Por tanto, ahí debatir la importancia que tiene que en la Iglesia creamos que la revelación es continua. ¿Es importante eso o no? Segundo punto, ¿qué significa que el canon de las Escrituras sigue abierto? Sabemos que el canon es los textos canónicos se llaman así porque son libros que sirven como referencia para discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Entonces, si el canon está abierto, eso quiere decir que la Biblia no es el fin del mundo. Una Biblia. Esa es una obsesión que tienen todos los cristianos. Y es muy triste que tengan esa obsesión porque los empobrece. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué significa eso de que el canon está abierto para lo que la Iglesia enseña a un mundo que se conforma con la Biblia, a pesar de que la Biblia por sí sola es un testigo único e insuficiente, sobre todo según el artículo de fe 6 que decía José Smith? Tercer grupo, ¿qué pasaje de doctrina o qué pasajes de doctrina y convenio son significativos para ti? ¿Y por qué lo son? Entonces ahí el equipo puede compartir pasajes de cada uno y tener ahí un buen resumen de principios fundamentales. Este pasaje es fundamental para mí porque, punto 4, la traducción de la Biblia de José Smith, Perla de Gran Precio. Dice aquí que qué pasajes de la Perla de Gran Precio, hemos hablado un poquito ya de algunos de ellos, me ayudan a profundizar más en la comprensión del Evangelio restaurado. Y hablo de la Perla de Gran Precio en general y de la traducción de José Smith en particular. Pasaje número 5, pregunta número 5. ¿Qué aprendemos sobre la traducción y la historicidad del libro de Abraham en este artículo? Que debemos entender bien para que no nos ataquen ni nos venzan los críticos. Así que si hemos estudiado este artículo, ¿qué nos enseña este artículo sobre la traducción e historicidad del libro de Abraham? Que son los dos grandes puntos, cómo se tradujo el libro y si realmente es un libro histórico o un libro que José Smith se inventó.
Y finalmente el punto 6, ¿qué principios doctrinales se han restaurado gracias al libro de Abraham y que antes ya hemos comentado? Así que esto se puede desarrollar aún más, aparte de lo que yo he dicho. ¿Alguna pregunta antes de hacer el reparto de grupos? Pues nada, vamos a dividir, nos vamos a repartir en 6 grupos y creo que son temas muy importantes para desarrollarlos. Yo lo que he hecho ha sido una pequeña presentación o introducción a lo que ahora vais a debatir entre todos. Pues vamos allá. Muy bien, ¿estamos ya todos? Pues nada, si estamos ya todos los equipos reunidos, equipo número 1. ¿Quién representa al equipo número 1? Yo, perdón. Adelante, Daniel. Lo voy a representar. Vale. Bueno, pues nosotros nos tocaba comentar la pregunta de qué importancia tienen las enseñanzas de la Iglesia de que la revelación no ha terminado. ¿Vale? Y pues he apuntado algunas cosas que hemos estado comentando. Dicen que las revelaciones ayudaron a restaurar la Iglesia verdadera, ya lo dijo una de las chicas. Vivimos tiempos distintos y las nuevas revelaciones nos ayudan a aumentar nuestro conocimiento y nuestra espiritualidad, a fortalecer nuestra espiritualidad. Además, hubo una compañera que compartió el testimonio de una experiencia que tuvo con un amigo suyo a través del libro de Mormón, y es que la expiación, bueno, la escritura o el estudio que hizo de la expiación con el libro de Mormón le ayudó a comprender mejor el Evangelio de Jesucristo, y eso apoya también lo que ya habían dicho de que vivimos tiempos distintos y que las nuevas revelaciones aumentan nuestro conocimiento y fortalecen nuestra espiritualidad. También han compartido de que esto nos distingue de las demás iglesias y demuestra de que Dios sigue hablando al mundo y seguimos recibiendo respuestas porque Dios sigue escuchándonos, así que podemos recibir revelaciones personales también. Y Dios habla al mundo a través o por medio de los profetas. Vale, eso lo compartió Alejandro. Vale. Y Kimberly dijo, es muy relevante destacar que la revelación es continua porque eso demuestra que la iglesia es realmente guiada por Dios y que Él está al pendiente de nosotros, ¿no? Y quiere que regresemos a su presencia. No es solo lo que hubo, no es solo que hubo revelación anteriormente, sino que no entiendo muy bien lo que he escrito. La cual nos sirve como guía ahora, pero es fundamental que la iglesia siga teniendo revelación y lo vemos con la guía e instrucciones del profeta. Hay que recordar que la revelación es continua. Vale, y eso es lo que hemos comentado. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Nada. Equipo 2. Vale, me toca a mí. Nuestra pregunta era de por qué estaba abierto el canon o algo así. Lo que sí, estábamos hablando de que el que estuviera abierto el canon daba la posibilidad de recibir mucha más revelación, de poder conocer mucho más a Dios o cuáles eran las cosas que él deseaba hacer. Una de las cosas que comentamos es que la gloria de Dios es el conocimiento y podemos aumentar nuestra fe y al conocer mucho más a Dios o lo que Él desea revelar. También se dijo la escritura de Doctrinas y Convenios 68:4, que dice, y lo que hablen, cuanto sea inspirado por el Espíritu Santo, será escritura. Entonces, como estábamos hablando de que el canon esté abierto demuestra que
la iglesia está viva, eso lo comentó Jorge, y también que Jesucristo y también José Smith aumentaron el canon, y esto aumenta la posibilidad de poder seguir conociendo mucho más a Dios y que muchas de las leyes o los mandamientos se adapten a la era actual. Muy bien, Ray, muchas gracias. Buen resumen. Equipo número 3. Sí, hola. ¿Sí, me escuchas? Vale. Nosotros hemos hablado sobre los pasajes del Cine Convenio que son significativos para nosotros y por qué lo son. Voy a intentar ir rápido porque se han dicho un montón de cosas. Hemos hablado del Cine Convenio 98, cuando habla en una época donde los miembros estaban siendo muy atacados y José Smith, por revelación, recibió que ellos debían perdonar no una ni dos veces, sino hasta 3 veces a los que le hacían daño. Si la cuarta, ¿no? Si la cuarta vez estaban justificados y bueno, y eso contaba como testimonio ante el Señor, ¿no? Pero que si lo perdonaban, el Señor le iba a dar 100 veces más, ¿no? O sea, el Señor quiere que perdonemos, pero muchísimo, para recibir muchas bendiciones. Después, hablamos en Doctrina y Convenios 48, 80, 80-40, 88-40, donde Carmen Astudillo compartió un poco sobre que eso le ayudó mucho a no confundirse, porque habla mucho sobre la luz, que aspirar hacia donde queremos llegar, ¿no? Hacia nuestro objetivo. Ella, gracias a eso, ya que le compartieron eso, pudo tener un objetivo claro que le ayudó a seguir este camino y a seguir adelante. En Doctrina y Convenios 121, del 45-46, fue el favorito de Pilar, que engloba un montón de temas sobre la caridad, la virtud, la confianza y fortaleza en Dios. Y también habló de cosas muy importantes como la justicia que él ejerce y sobre que el Espíritu Santo es un compañero constante que permanece con nosotros si lo deseamos y si permanecemos fieles. Habla de muchos principios. Después, en Doctrina y Convenios 121, 7-9, Paula Fuentes habló un poco de que habla de que Dios nos exaltará, y le gustaba bastante porque, bueno, al fin y al cabo todo lo que sucede en esta vida y todos nuestros problemas siempre van a ser por un breve momento, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos vivir? ¿100 años quizás? ¿120 algunos? No lo sé. Pero bueno, merece la pena, ¿no? 120 años de sacrificio a una eternidad de bendiciones, ¿no? Supongo que la comparación es bastante buena en ese sentido. En Doctrina y Convenios 9, del 8 al 9, Raquel o Rachel García, no me pregunté cómo se decía, le gustó sobre algo que en la escritura habla sobre una respuesta a Oliver, y le gusta entender que al fin y al cabo él nos habla a nosotros, a todos, siempre de maneras distintas a cada uno, pero igualmente nos ayuda a guiarnos hacia lo correcto. O sea, Dios, cuando le preguntamos, nos responde y nos ayuda a estar bien encaminados, y eso da seguridad y claro, y te ayuda a entender lo correcto, lo que no es, lo que es y lo que no es correcto. Después, en Doctrina y Convenios 130 del 2021, Lluvert Peñaranda le gusta mucho porque es una escritura donde habla de que cada mandamiento que cumplimos recibimos una bendición. Por lo tanto, le gustó entender que esa promesa es para todos, ¿no? Miembros o no miembros, ¿no? Y de ahí dio a entender que por ese motivo muchas personas a veces vemos que digan, bueno, es que no nos siguen estos principios y son tan bendecidos como nosotros, ¿no? Porque claro, cumplen los mandamientos. Si los cumplen, pues tienen bendiciones, ¿no? Según el mandamiento que estén cumpliendo. También Doctrina y Convenios 138, 57 y Doctrina y Convenios 6 y 36, los favoritos de Celes. Habla de que si seguimos siendo fieles, habla de los élderes en ese momento y que pueden seguir predicando después de esta vida. Y el 6, el versículo 36, muy cortito, que dice simplemente no dudar y no temer, ¿no? Y bueno, confiar en él, en Dios. Y la última, Doctrina y Convenios 122 y 7, que ahí justo se ha cortado, pero me imaginaba más o menos lo que quería decir,
Dice Kimberly Torrejón, habló de que a veces hacemos las cosas bien, aunque... Espera, quizás ya no estoy entendiendo lo que he puesto aquí, porque lo he puesto muy rápido. Las cosas bien. Vale, que en ocasiones suceden cosas que, bueno, que no son, que a pesar de que hacemos las cosas bien en nuestra vida, pues igualmente podemos sufrir, pero por un motivo, ¿no? Obviamente, ¿no? A pesar de que hagamos todo bien, si sufrimos haciendo lo correcto, pues veremos que al final tiene un propósito, ¿no? Creo que lo dijo Pablo una vez, ¿no? Si al menos sufrimos, que suframos siendo fieles y guardando los mandamientos, ¿no? Y sí, y esas son las escrituras favoritas de todos los Chine Convenio. Muy bien, Jesús. Buen resumen y buenas escrituras. Equipo 5. Creo que falta el 4 primero. Es que falta el 4, te saltaste mi equipo. Entonces, doy marcha atrás. A ver, equipo 4, perdón. Sí, yo estaba feliz porque yo decía, me pasó. No, se acabó la felicidad. Equipo 4. Vale, pues yo soy el portavoz de mi equipo. Nuestra pregunta era, o lo que teníamos que hablar, era acerca de los pasajes de las escrituras de la Perla de Gran Precio y la traducción de José Smith, que nos ayudan en nuestra conversión, en nuestra comprensión del Evangelio. Y la verdad es que en el debate que tuvimos, pues llegamos a la conclusión de que qué lástima que no hemos estudiado lo suficiente estos libros. Pero a rasgos generales, la Perla de Gran Precio da muchas luces con respecto a la naturaleza de Dios, a su amor para con nosotros, el plan de salvación. Habla acerca de la vida preterrenal, de la creación. Conversamos un poco acerca de, en la Perla de Gran Precio, es uno de los pocos lugares en las Escrituras en donde habla acerca de Adán y Eva, pero no Eva como la malvada mujer que transgredió y llevó al hombre a transgredir también, ¿no? Que en el mundo en general, con la información que tienen, es lo que parece, ¿no? Sino que más bien era parte del plan, y eso nos ayuda a comprender un poco el plan de salvación y lo importante que fue Adán y Eva en este plan. También hablamos acerca de Moisés 1.39, como lo mencionamos al principio de la clase, es la obra y la gloria de Dios llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Lo importante que es eso, y lo mucho que demuestra el amor de Dios hacia nosotros, nuestro propósito aquí en la tierra, y que vamos a tener su ayuda para poder alcanzarlo. En la Perla de Gran Precio habla acerca del pueblo de Sion, más que en cualquier otro lugar, y pues son principios que nos han ayudado de repente a entender que nosotros podemos estar en lugares sagrados y que Sion podemos tenerlo en nuestros hogares y bueno, ser uno, ¿no? También hablamos acerca de Moisés 7:32. Este versículo habla acerca del albedrío, y también hablamos acerca de Abraham 3:22 al 23, que en la clase de instituto hemos hablado acerca de esta escritura que habla acerca de las inteligencias que fueron creadas, que fueron organizadas. Y la verdad es que es una bendición entender estas cosas, nos da un campo más amplio de lo que es el plan de salvación. Como dije, y lo creo sinceramente, nos ayuda a entender mucho mejor el amor que tiene nuestro Padre Celestial hacia nosotros y nuestra capacidad para alcanzar las cosas que nos propongamos, ¿no? En cuanto a nuestra salvación. Así que, bueno, esto fue lo que compartimos. Muy bien, José. Buen resumen. Ahí, cuando en Abraham habla de que las inteligencias que fueron organizadas, yo creo que el comentario que se suele hacer en la Iglesia es que se refiere más bien a los espíritus, porque las inteligencias no se organizaron, sino que existían
para siempre, o recibieron la fuerza cuando les dieron el Espíritu. Pero es un tema también muy apasionante en la Palabra de Gran Precio. Y yo pido a todos que estudien lo de la traducción de José Smith de la Biblia. ¿Qué aportó José Smith con esos cientos de versículos que él añadió o corrigió para el entendimiento de la Biblia y de su contenido? Muchas gracias, José. Equipo número 5. Vale, pues en el equipo número 5 teníamos que hablar sobre lo que habíamos aprendido en cuanto a la traducción y la historicidad del libro de Abraham. Entonces, primeramente volvimos a hablar de cómo pues estos papiros llegaron a José Smith, ¿no? Y uno de los componentes del equipo decía que no creía que esto hubiese sido por casualidad, ¿no? Que si esos escritos habían llegado al profeta José Smith era por un motivo en concreto, ¿no? Y de hecho hemos podido ver cuál era. El libro de Abraham y el hecho de que José Smith recibiese estos papiros, hablamos de ello, de cómo nos hacía ver también la actitud que tenía el profeta, ¿no? Que era una persona que se preocupaba por recibir más de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo él se molestó no solo en recibir esa inspiración para traducir, sino que él estuvo estudiando en cuanto a qué significaban los jeroglíficos, y hablábamos de cómo esto también probablemente abrió aún más las puertas de la revelación para que él pudiese traducir estos escritos, ¿no? Que él no solo por inspiración divina decidió voy a traducirlo, sino que se molestó en aprender también lo que significaban. También hablábamos de que como, a pesar de que algunos críticos decían, ¿no?, que las fechas de los papiros no concordaban con, pues eso, cómo se había traducido y demás, pues esos papiros no sabemos exactamente, ¿no?, si eran originales o copias de copias, ¿no? Entonces, eso realmente no era prueba para negar su veracidad. Y de hecho luego aprendíamos cómo eruditos con el paso del tiempo han llegado a las mismas conclusiones de cosas que José Smith nos enseñaba a través de estos escritos, ¿no? Entonces vemos como el tiempo y la historia pues va afirmando que esto que aprendíamos con la traducción de José Smith realmente es cierto. También, aunque no hay datos específicos de cómo se llevó a cabo la traducción, porque eso se nos decía así de forma clara, ¿no?, de que no sabíamos cómo se había traducido literalmente, una de las compañeras del grupo mencionaba como al hablar de la traducción del libro José Smith, del libro de Mormón, José Smith decía que, claro, si daba muchos detalles, él ya sabía que iba a haber problemas, ¿no?, que iba a recibir muchas críticas, y así fue, ¿no? Entonces, en esta ocasión no se dio ningún tipo de detalle y hablábamos de cómo el obtener un testimonio de este libro viene finalmente a través de la fe, ¿no? Tenemos que leer, tenemos que preguntar a Dios si es verdad, porque solo sabemos lo que hemos aprendido en esta lección y algunos detalles más, pero no sabemos los detalles de la traducción, pues eso, al 100%. Entonces queda en nosotros el preguntar a Dios si es verdad. Y una de las compañeras nos compartía que a medida que iba aprendiendo un poco más de la historia del libro de Abraham y a medida que iba leyendo al respecto, ella pudo sentir que esto era verdad, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que sabemos algunas cosas de la historicidad y la traducción, al final el saber si es verdad depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y de que preguntemos a Dios. Muy bien, Andrea. Buen resumen, muchas gracias. Recordad que los 10 fragmentos que aparecieron de los papiros de José Smith no tienen nada que ver con el libro de Abraham. El papiro del que José Smith tradujo el libro de Abraham ha desaparecido, por tanto ahí no hay ninguna cosa que decir sobre la traducción del documento porque no existe el documento. Pero todos los demás datos son muy bien dichos por Andrea y por su equipo. Muchas gracias. Y el último equipo, el número 6, ¿qué es lo que han debatido? Sí, yo. Hemos hablado acerca de los principios doctrinales que se han restaurado gracias al libro de Abraham. Hemos hablado de que, bueno, se compartió aún más acerca del convenio abrámico. Podemos encontrar exactamente en qué consistía el convenio abrámico. Y más allá de lo que siempre sabíamos acerca de la descendencia, también se incluye el sacerdocio, por ejemplo, dentro de este convenio. También se habla acerca de la vida preterrenal, de cómo estábamos organizados como espíritus y de la naturaleza eterna de ellos, ¿no? Hemos visto que éramos primero inteligencias, después fuimos espíritus, ahora somos personas y podemos llegar a ser dioses, con lo cual vemos que nuestro espíritu llega a ser algo eterno.
También acerca de la preordenación, ¿no? Se nos aclara que no estamos destinados o predestinados a ser algo, pero sin embargo sí que sí que hay un destino que Dios le gustaría que cumpliéramos, pero nosotros decidimos si hacerlo o no. O sea, no es que Él determine nuestras decisiones, pero sí nos ha preparado ya como espíritus para que podamos ejercer nuestra misión aquí en la tierra. También se nos habla acerca del concilio de los cielos y se nos da muchísima información ahí acerca de qué fue exactamente qué pasó entre Jesucristo, entre Satanás y cómo llegamos a la decisión de cumplir el plan en el que estamos hoy en día. Y eso también nos añade el propósito de la vida. Y también hablamos acerca de que se nos explica de la planificación y la creación de la tierra, tal como que todo fue creado espiritualmente antes de ser creado físicamente, lo cual podemos encontrar en Abraham. Y lo más importante de todo es que sigue siendo otro testamento de Jesucristo y que lo que nos intenta enseñar es acerca de la grandeza, la humildad y todas las cosas que podemos saber acerca de Jesucristo. Como que habló cara a cara, tal y como un hombre habla con otro, con Abraham, y eso nos indica que realmente Él es muy cercano con nosotros, ¿no? Y que es igual que nosotros físicamente y quiere tener esa comunicación con nosotros. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Y eso que has comentado muy interesante de lo del plan de salvación, que es una cosa que ha perdido el mundo del cristianismo. Es decir, el plan de salvación incluye la vida anterior, incluye la época de inteligencias, incluye la época de espíritus, incluye la época física, incluye la vida en el mundo de los espíritus, incluye el mundo durante el milenio. Es decir, que el plan de salvación es muy amplio y muy extenso comparado con la pobreza que a veces tiene el cristianismo. El plan de salvación comienza de la nada y después de muerto, al cielo o al infierno. Y algunos nada más que viven unos meses en este mundo, ¿no? Por eso, ciertamente, como bien has explicado en el libro de Abraham, se amplía el plan de salvación y nos da una visión mucho más completa de nuestra vida y del proceso de nuestro desarrollo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Tenemos unos minutillos por si han quedado alguna cosa que queréis preguntar antes de concluir este cuatrimestre, leyendo algunas de las cosas que nos ha dicho Miquel para que todos se despidan sabiendo qué es lo que hay que hacer antes de encontrarnos de nuevo en enero. ¿Algún comentario o pregunta de lo que hayáis debatido en los equipos o demás que queráis ampliar o completar? Han escrito un mensaje. Si quieres. Había una pregunta por ahí en la pizarra que se me ha escapado en la pantalla, así que la estaba haciendo que la diga. No, que han escrito algo por el chat, por si quieres. Te han preguntado qué significa los espíritus selectos. Eso es lo que estaba comentando Sara, ¿no? De la vida preterrenal y la preordenación. Entonces, yo supongo, y añadir vosotros cualquier otra cosa, que en el mundo espiritual unos progresaron tanto que se convirtieron en espíritus especiales que les ayudó después a cumplir una misión especial en la tierra. Los espíritus selectos son aquellos que se han desarrollado más en el mundo espiritual, porque el albedrío que había en el mundo espiritual permitía el desarrollo, y sabemos que Abraham fue uno de los grandes que se desarrolló en el mundo espiritual y después se convirtió en el patriarca. Y en el caso de Jesucristo, pues él se desarrolló tanto que se convirtió en Jehová, ¿no? Incluso un Dios antes de venir a esta tierra. Entonces, un espíritu selecto, en mi opinión, y añadís lo que consideres oportuno, es aquellos que se han desarrollado tanto en el mundo espiritual que se convierten en espíritus especiales, después preordenados para grandes misiones en la tierra. ¿Algún comentario extra sobre esta pregunta? Yo solamente quería, no sé si está bien este pensamiento, pero sí, no, o sea, me gusta ver que, por así decirlo, Dios destruye todas las pruebas para que al fin y al cabo tengamos fe en lo que ponen, ¿no? Y los profetas, como lo que pasó con los papiros. Se destruyeron y a partir de eso los demás empezaron a criticar si realmente era verdad o no. Entonces, ¿quiénes son los que creyeron si era verdad? Pues aquellos que demostraron fe, ¿no? En los profetas. Entonces, en el libro de Mormón las planchas se las llevó Moroni y en el caso del libro de Abraham los papiros los quemó alguien en Chicago. Claro, dejó que los quemara, no sé quién los quemaría, pero bueno, supongo que los dejaría. Pero sí es verdad que al final la fe es la que nos ayuda a seguir, no solamente con estos dos ejemplos que muy bien cita Jesús, sino en nuestra vida. En nuestra vida necesitamos mucho la fe porque nuestra comprensión es bastante limitada en este mundo. Tenemos una perspectiva tan corta, una visión tan limitada, una comprensión tan escasa,
que si no ponemos fe, estamos perdidos. Gracias, Jesús. Gracias. La pregunta, ¿quién la hizo? Que lo puso ahí en la pantalla, no me acuerdo. Venga, más cosas. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? Este es un tema apasionante, todo lo que hay aquí en esta lección, que os recomiendo que la leáis, que la leamos otra vez y lo desarrollemos poco a poco, cada uno por su cuenta. Comentario, pregunta. Tenemos, bueno, ya el tiempo se nos fue. A ver. Faustino, una pregunta, ¿se escucha? Sharon, cuenta. Hola. Quiero saber, ¿el próximo semestre empieza en enero? Sí, voy a comentaros. En el grupo, y si alguno no lo ha recibido, que mande un mensaje para que se lo mande también a su grupo, he mandado el plan, tenemos la programación para el segundo cuatrimestre, y en esa programación, que estoy ahora entrando para recordarlo yo también, dice que la primera clase del segundo cuatrimestre empieza el martes 12 de enero, que es la lección número 15. Repito, si alguien, porque no estuviera en el grupo, no haya recibido esta información, que la pida y la remitimos de nuevo. Así que el curso empezará el 12 de enero. Y luego Miquel ha dado unas recomendaciones para marcar la asistencia y que tenemos un plazo para informar de las clases recuperadas, porque pasado ese plazo ya se cierra el cuatrimestre y ya se cierran los créditos del cuatrimestre. Así que estudiad ahí y si alguien tiene dudas que mande un mensaje y le remitimos de nuevo toda la información completa que está dentro del grupo. Muy bien, pues el tiempo se nos ha escapado ya de las manos. Una pregunta muy rápido. Pregunta, Jesús. Logística nada más. Entonces, supongo que el 12 de enero nos enviarán un mensaje como siempre, ¿verdad? Sí, así no me tengo que preocupar. Varios días antes mandaremos al grupo una información para decir, bueno, os recordamos que, porque como bien dice Jesús, si no informamos nos podemos perder todos. Así que con tiempo mandaremos entre Miquel y nosotros información para que ya vayáis. Una vez que se os pase las vacaciones, menos mal que los miembros de la Iglesia no tomamos, como dicen, porque si bebiéramos estaríamos bastante más perdidos de lo que ya estamos, ¿no? Así que con varios días de antelación, como bien recomienda Jesús, vamos a mandar información para decir, bueno, no os olvidéis que ya, entonces mando la información de la primera clase, igual que he mandado esta vez, porque Jesús, creo que fue Jesús que me recomendaba, o alguien más que lo mandara con tiempo, las asignaciones, con varios días de antelación diré, la próxima clase es el día 12, esta es la clase y aquí tenéis las asignaciones y los grupos, los trabajos de grupo. Así que os mantendremos al día de lo que ocurrirá. Así que muchas gracias a todos, buenas vacaciones, cuidaos, según las instrucciones que nos han dado nuestros dirigentes y nos encontramos en enero para la segunda parte de este curso tan apasionante. Vamos a pedir una oración para terminar. Está por ahí Carol Bracho. Carol, ¿estás por ahí para ofrecer la última oración? Sí. Pues adelante, si no es la última oración, ya nos despedimos. Muchas gracias, Carol. Vale. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por este curso que hemos visto. Por enseñarnos en cada clase acerca de la restauración de tu Evangelio. Te damos gracias también por el maestro que hemos tenido y los aportes de nuestros compañeros. Te pedimos que en este mes nos pueda acompañar las enseñanzas que hemos obtenido y que podamos tener salud, que nos volvamos a ver pronto y a seguir nutriendo los unos con los otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Carol. Pues nada. Adiós. Buenas vacaciones. Muchas vacaciones. Lo mismo. Y buen descanso. Hasta el año que viene.